Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Paloma, bienvenidos a este segundo video de este canal. Espero y el anterior video haya sido de su agrado. Bienvenidos a mis nuevos suscriptores. No me había dado cuenta o no lo había notado hasta ahorita. En la miniatura dice 7, pero pues eran 4. Pero pues ya saben, errores que llegan a pasar en estas situaciones. Bueno, espero el anterior video les haya gustado. El día de hoy vamos a hablar de un tema, pues sí, un poco más serio y claro, muy importante. Pues este video se va a emitir el día 2 de abril, que es el Día Internacional del Autismo. Creo que si ustedes no tienen alguna persona alrededor que padezca de esto, sí es muy bueno que escuchen este video, que escuchen este audio y les sirva de información para ustedes, así como personas que sí, claro, tienen familia ya con autismo. Claro que también este video es para ustedes, no solamente es para gente que no conoce del tema, es para todos. Y yo lo que quiero es que con este video pues llegue a más personas y seamos más conscientes de esto, porque sí es un tema muy importante de tocar. Bueno, espero y lo disfruten y por favor escuchen bien el tema con atención, porque sí tenemos que conocer a fondo este tema, ¿no? Porque pues desafortunadamente no conocemos muy bien los rasgos de este tema. Entonces pues espero y lo disfruten y bueno, bienvenidos y vamos a ver el siguiente tema. Recordemos que pues claro, estamos hablando del autismo y bueno, vamos a ver ahora qué es el autismo. Recordemos que el autismo no es una enfermedad, es una complicación o una condición de vida asociada a un nuevo desarrollo atípico. Esto quiere decir de la persona autista nunca va a ser igual al cerebro de una persona normal, una persona típica o neurotípica. Tenemos que entender que somos muy diferentes. También tenemos que saber que estamos muy acostumbrados a que si nos dicen, ay, es que mi hijo tiene autismo, no necesariamente, porque lo primero se nos viene a la mente es un niño que a lo mejor no habla, tiene ciertos comportamientos muy hiperactivos o algún tipo de comportamiento que uno tiene ni idea, ¿no? Para el autismo hay diferentes colores y sabores, ¿no? Cada persona presenta el autismo de diferente manera. Claro, hay diferentes niveles, cada uno puede ser en diferente nivel, unos más, otros menos, pero recordemos que el autismo sí es real y no es un tema muy tratado a día de hoy. Hay que recordar que las personas autistas somos más fijados en los detalles. ¿Por qué? Normalmente las personas autistas nos podemos centrar mucho en un tema. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo podemos ver alguna serie de algún género en específico y por centrar nuestra atención lo que hacemos es centrarnos en un tema. Posteriormente, ya que procesamos bien la información, logramos entenderlo, abarcamos otro tema. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestro cerebro no maquina de la misma manera que un cerebro neurotípico. Normalmente, pues nosotros tenemos que tener siempre un tema a la vez para procesar mejor la información y así no perder el interés de esta información, porque muchas veces pues recordemos que las personas autistas no vemos la información o no procesamos la información de la misma manera. Por ejemplo, hay personas autistas que necesitamos que nos presenten todo de manera visual. Normalmente es muy difícil entender las cosas de forma auditiva porque no entendemos bien las cosas, y no es porque no seamos inteligentes, no es porque no seamos capaces de hacer las cosas. Muchas veces sí lo somos y siempre lo hemos sido. Lo que pasa es que precisamente, vuelvo a recalcar, nosotros interpretamos la información de diferente manera y desgraciadamente la sociedad pues aún no tiene esto de implementar este tipo de información o de este tipo de enseñanza a personas con autismo. Claro, hay escuelas especializadas, pero ¿a qué voy con esto? Realmente la situación acá es que en todas las escuelas, en el nivel que sea, no necesariamente tendría que ser una escuela que atiende a niños con situaciones especiales. En general debería de haber una enseñanza para poder acoplarnos a personas que tienen autismo. ¿A qué vamos con esto? Desgraciadamente nosotros
al vernos un poco diferentes, pues la sociedad expulsa lo distinto y normalmente ahí es cuando empiezan pues a hacernos a un lado, no hacernos tanto caso. Repito, la sociedad expulsa lo que es distinto a lo que la sociedad está acostumbrada. Entonces, desgraciadamente las personas autistas experimentan soledad desde temprana edad y no todos los autistas se sienten bien en soledad, porque claro, hay autistas que disfrutan la soledad, pero tenemos que quitar esto de la mente, porque al contrario, a muchos autistas nos duele y puede ser un poco traumático el hecho de estar pues con esa soledad, el hecho de que la gente no sea empático con nosotros, que empiecen a tratarnos diferente, que nos hagan a un lado. O sea, este tipo de situaciones pues es hasta para nosotros un poco doloroso, bueno, no un poco, bastante doloroso, mucho, es muchísimo dolor para nosotros y también es traumático. Entonces sí tenemos que aprender empatía. Recuerden que el pensamiento autista no se une al pensamiento de las personas. Debido al psicoanálisis, se decía que el autismo era un trastorno del vínculo y pues desgraciadamente por eso dicen que nosotros no queremos vincularnos con los demás y pues esto es falso. No es que no querramos tener relación con los demás, sino que muchas veces no sabemos cómo acercarnos con las personas. Así como dije hace rato y mencioné que el cerebro autista no es lo mismo que un cerebro común, pues nuestra interacción no es la misma, no es lo mismo una interacción neurotípica a la interacción de una persona con autismo. Entonces, gracias a esto pues se experimenta la soledad desde temprana edad. Entonces pues sí es muy importante que la gente tomara cartas en el asunto y se escuchara más de este tema, porque gracias a esto se dan muchas cosas durante los años, ¿no? Desde que el niño se siente desplazado, empieza a tener depresiones a temprana edad, se empieza a echar la culpa de que es que el problema soy yo, es que a lo mejor yo tengo algo malo que la gente ve en mí, que por esa razón la gente es así conmigo, y realmente no somos el problema es la sociedad, porque una vez escuché una psicóloga que, bueno, se supone que por ser psicóloga pues tendría que tener otra visión, ¿no? Pero la psicóloga me dijo, la sociedad no se va a acoplar a ti, tú te tienes que acoplar a la sociedad. Y no, debería de ser al contrario, así como nosotros, personas con autismo, tenemos o tendemos a escuchar o comprender a las personas que son neurotípicas, también las personas neurotípicas o las personas comunes tendrían que saber cómo tratarnos, cómo incluirnos en los planes. O sea, no, aquí no se trata de que uno más que otro, al contrario, debería de haber esa cultura de cómo incluirnos y cómo estar en armonía todos juntos, ¿no? Recordemos que la empatía es ponernos o aproximarnos a la experiencia del otro. ¿Qué quiere decir? Pues estar en los zapatos del otro. Fulanito está triste, pues yo intentar entender su tristeza, poder apoyarlo, poder estar para esa persona, poder darle un tipo de consejo para que esa persona esté bien mejor. Y desgraciadamente pues hoy en día muchas personas no conocen la empatía, ¿no? Y no solamente en autismo, en muchas otras cosas, desde que ven a una niña que es más chaparrita, que es gordita, que es morenita, hasta se da que hasta las personas que tienen pecas y todo pues les hacen burla. O sea, desgraciadamente pues la empatía no hay en todos lados y no necesariamente tiene que ser un tema de autismo para hablar sobre el problema que hay sobre el bullying, excluir a las personas. No solamente es con una persona sino con varias, pero en este momento pues estamos hablando de autismo, ¿no? Entonces hablaba una maestra que su alumno se la pasaba solo en los recreos, pues el niño no lo demostraba,
pero pues obviamente se veía, o por sus microexpresiones se notaba que él se sentía mal pues de ver a sus compañeros cómo jugaban fútbol, o sus compañeritas que se iban a jugar con muñecos o a los juegos o cosas así. Y pues para la maestra era muy difícil porque también el tema venía sobre los padres, que muchas veces los padres, si existe un problema familiar dentro, muchas veces uno le puede comentar a los padres, oiga, mire, es que su hijo no socializa, no habla, le cuesta mucho trabajo entablar una plática con alguien. Muchas veces cuando hay padres que tienen cierto tipo de razonamiento y que son capaces de ver las cosas más allá, pues normalmente sucede que hablan con el hijo y oye hijo, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Pasa una situación? ¿Cómo son tus compañeros? ¿Cómo te tratan? ¿Por qué crees que no te hablan? O sea, empieza como este tipo de cuestionamiento, ¿no? ¿Y qué pasa con los padres? Que como lo decía esta maestra, que muchas veces son casi la gran mayoría, desgraciadamente, que al contrario, lo que hacen es que le hablan mal al niño. Es que eres un tonto. ¿Por qué no puedes hablar? ¿O por qué no puedes integrarte? Acércate, acércate. Pues sí, es muy fácil. Pues si tú ves que tus compañeros se van a jugar fútbol, pues tú hazlo. Pues ni que no tuvieras piernas para poder caminar, ir y acercarte. Y desgraciadamente esto se da mucho. Y no tendría que ser así porque al contrario, tienen que ver ustedes la raíz del problema. Y ya una vez que por parte de familia se llega a ver o no el problema, porque repito, hay gente que pues a sus hijos simplemente no les dan ese apoyo, ahora sigue la sociedad, que la sociedad tendría que ser más incluyente y más empática con la gente. Y esto desgraciadamente a día de hoy no se aplica, no se aplica para nada. Y es un tema, pues vaya, muy difícil. Gracias a esto existe en el autismo, existe la palabra enmascaramiento, que recordemos que el enmascaramiento es un conjunto de actos que buscan disfrazar activamente el displacer que nos da el tener alguna interacción o algún tipo de socialización, o, como lo dice la palabra, poner una máscara que solo la gente verá. No saben lo que pasa adentro. ¿A qué nos referimos con esto? Muchas veces las personas autistas, a la hora de socializar, no sabe la gente lo que hay detrás, porque muchas veces dicen, es que yo saludo a fulanito, sí, pero parte de lo que es la empatía es que muchas veces nosotros debemos de pensar en lo que la otra persona puede estar experimentando y que por eso muchas veces no se dan ciertas pláticas, ¿no? Parte del enmascaramiento es lo que aplican o aplicamos las personas autistas, que es, por ejemplo, forzar el contacto ocular. Una persona autista, digo no todos porque recordemos que el autismo va de diferentes gustos, colores y sabores, pero una persona autista es muy difícil que mantenga el contacto visual con otra persona. Entonces muchas veces fuerzan este contacto visual y para la persona puede ser hasta un poco torturante porque para ellos es una presión muy fuerte y no es tan fácil, ¿no? También puede ser que puedan fingir que disfrutan la interacción social y muchas veces esto es todo lo contrario, ¿no? También puede ser controlar movimientos del cuerpo para parecer que estamos relajados cuando hay un malestar interno, tensión o estrés. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que en un lugar donde hay muchísima gente y hay mucho ruido, a mí me causa muchísimo estrés y mi mente como que empieza a aumentar el volumen de las cosas y yo me empiezo a sentir estresada, agitada y hasta me empiezo a sentir un poco mareada y yo lo que hago es que para liberar toda esa tensión, en vez de mover todo el cuerpo o taparme los oídos para ya no escuchar tanta emisión del ruido, comienzo a mover mi pierna o mis manos, porque esto es para sacar todo ese malestar que hay por dentro y relajarnos un poco, ¿no? Desgraciadamente, toda esta parte de forzar, controlar y relajarnos y parte del enmascaramiento
o más bien todo lo de enmascaramiento, desgraciadamente lo tenemos que hacer para adaptarnos o intentar adaptarnos a la sociedad o al entorno y no sentirnos excluidos en esta sociedad. ¿Por qué? Desgraciadamente, pues los seres humanos somos unas personas sociales. ¿Y esto qué quiere decir? Aunque muchas personas digan, ay, es que a mí no me importa si fulanito no me habla o si tal grupo de personas no me habla, claro que nos afecta. Y claro que afecta y nos sentimos mal. Pero nosotros, para no sentirnos vulnerables ante la gente, lo que hacemos es decir, a mí no me importa. O no me van a hacer sentir mal. Pero no. Desgraciadamente, pues lo que nosotros buscamos muchas veces es aprobación ante la sociedad. Y repito, esto no está bien. Pues desgraciadamente la sociedad tendría que ser un poco más empática, tendría que haber inclusión en este tipo de situaciones. Y quiero aprovechar este espacio para platicar mi experiencia que tuve recientemente en mi escuela. Yo soy una persona que ya como ahorita lo estamos viendo, me cuesta mucho trabajo socializar. Siempre me ha costado muchísimo trabajo socializar. Para mí es tener que saber que a la hora de socializar, por ejemplo, si mañana yo tengo que ir a una reunión de la iglesia, un ejemplo, ¿no? Porque yo no voy a la iglesia, pero si tengo que ir mañana a una reunión de la iglesia, un día antes yo me tengo que mentalizar, mañana vas a hablar con las personas, mañana tienes que saludar, tienes que tomarle la mano a alguien, tienes que tratar de poner una sonrisa o verte lo más relajada posible, porque pues vas a estar con mucha gente alrededor, muchos sonidos alrededor, y pues es tener que mentalizarte poco a poco de lo que va a pasar al día siguiente. Ya entrando en contexto a lo que quiero decir, yo iba a la escuela los sábados. Cada sábado, pues para mí, que soy una persona que le cuesta mucho trabajo socializar, desde, ¿qué será? Miércoles, yo tenía que estar mentalizándome. Tienes que ir a la escuela, tienes que tratar de ir lo más relajada posible, tienes que saludar a todos, tienes que ser educada, tienes que ser muchas cosas, ¿no? Yo al principio, cuando entré a esta universidad, primero todo bien, pero después se fueron desencadenando muchas situaciones, ¿no? Desde que una de mis compañeras, bueno, dos de mis compañeras, tomaron una actitud un poco agresiva, porque, fíjense, yo había acordado un día en específico de cómo nos íbamos a poner de acuerdo para la exposición. El día que tocó que nos pusiéramos de acuerdo, yo mandé mensaje y no se hicieron cargo del tema. El punto es que al final, cuando yo les tuve que estar diciendo que por qué si el día que habíamos acordado no se conectaron y todo, hubo problemas y me dijeron que no, o sea, que me dijeron que no, que yo era la que, bueno, una de ellas dijo que pues que las demás personas tenían cosas que hacer, que no porque yo no tuviera cosas que hacer, quería decir que a esa persona iba a tener tiempo para atenderme. Pero pues si ya habíamos quedado en un día para poder ponernos de acuerdo y que ambas dijeron que sí, como por qué no hacer las cosas como debe de ser, ¿no? Y claro, a esto va junto con que pues soy una persona que yo tengo mis rutinas. Por ejemplo, si yo sé que me despierto a las 8, yo sé que a las 8:30 ya tengo que estar levantada, yo ya me debí de tomar mi vaso con agua y todo, entonces pues precisamente como yo soy una persona con rutinas, yo por eso esa vez dije un día, una hora para ponernos de acuerdo para la exposición. No obtuve respuesta por parte de estas chicas y al contrario obtuve mala respuesta porque las dos tomaron una actitud así como de tú tuviste la culpa, no es mi problema que tú no tengas cosas que hacer, y la otra así como de no te voy a dar el tema. Me partieron el tema a la mera hora, yo creo que como horas antes de ir a la escuela,
cuando yo quedé con ellas, me parece que un martes o un miércoles, y el mero viernes a las 12, 11 ya fue cuando repartieron los temas y fue así como de pues no. Y recuerdo que esa vez yo entré como en una situación de pues no, sí de pánico, pero de mucho estrés más que nada porque yo dije pues su respuesta que tuvieron conmigo no fue la correcta, vamos a hacer mal la exposición. El punto es que yo me llené de mucho estrés, me dio como una crisis y me puse muy mal, ¿no? A raíz de esto, como vi que estas chicas pues tuvieron esa actitud conmigo y todo, yo corté lazos con ellas, o sea, me decidí a alejar. Claro, siempre les hablaba yo en mi universidad, nunca tuve tema con ellas, siempre fui educada, siempre fui tranquila, nunca les hablé mal, las saludaba bien y si me llegaban a hablar yo les hablaba bien. Pero sí fue evidente que yo tuve como que una distancia con ellas porque pues no me pareció la actitud que tuvieron conmigo y por cómo me dijeron las cosas y por cómo se comportaron y más que era un tema sobre la escuela, ¿no? Pasa el tiempo, yo me alejo de estas dos chicas que fueron las que, les repito, se portaron pues un poco groseras conmigo y pues al pasar esto yo me quedo pues sin amigos, sin compañeros, ¿no? O sea, sin alguien con quien llevarme, vaya. Y después estas chicas lo que hacían era que le hablaban a todo el salón y salían todos a las mesitas a platicar y cosas así y yo me quedaba sola en el salón. Entonces, conforme al paso del tiempo, yo seguía quedándome sola en mi salón. Sí, había veces que no todo el tiempo el grupo iba a jalar con ellas a las mesitas de desayuno, ¿no? O sea, también cada uno tenía sus cosas, pero a mí me podían ver sola y muchas veces no me hablaban, o sea, no me dirigían la palabra o eran muy cortantes conmigo y yo muchas veces intenté como que poder hablar con ellos, pero simplemente yo no obtuve respuesta. Conforme al paso del tiempo yo seguía estando sola en los recesos, pero sí, aquí vamos la parte en la que aunque digamos que no nos importa y aunque digamos es así como de ay, todo se me resbala, sí, la interacción social es muy importante para el ser humano. Entonces para mí era muy estresante porque yo sola en mi salón sin recibir algún tipo de inclusión por parte de mis compañeros, todos se iban por un lado o se iban con estas chicas o si no cada quien se iba por su bolita, pero no recibía eso de oye, vente, vamos a las mesas o vente, vamos a tal lado o acompáñanos o vamos aquí o vamos allá y todo. Entonces pues yo me empezaba a sentir mal y cada miércoles para sábado, porque les repito yo iba los sábados, era bien doloroso mentalizarme es que voy a estar sola, no quiero que acaben mis clases porque no me quiero sentir expuesta porque me quedo sola en el salón. Yo me sentía vulnerable a la hora de estar sola y yo decía, ¿qué hago? O sea, yo intentaba, por más que intentaba yo hacer algo así, pues no, o sea, no, yo me intentaba mentalizar lo más que podía, pero sí era muy doloroso para mí, ¿no? Era de que de viernes me daban unas migrañas horribles porque ya sabía que iba a estar sola y nadie me incluía, o sea, cada quien estaba como que en su onda. Viví con esto bastante tiempo y estuve así y pues ya las últimas veces una de mis compañeras solía platicar conmigo, pero desgraciadamente la operaron y dejó de ir las últimas como 2-3 semanas, pero obvio, estoy recalcando, o sea, sí me hablaba, pero no como para llevarnos, o sea, porque era de que hablábamos un poquito y con la misma ella se iba con su otra amiga de la escuela y yo a resumidas cuentas me quedaba yo sola dentro del salón de clases, ¿no? O sea, realmente no era como que muy buena la comunicación. No pasó de ahí, ya la última vez yo soy una persona que soy muy visual. A mí me pueden decir, oye, ve y levanta ese tapete. Y yo puedo voltear a ver el tapete y decir, ah, ok, pero
lo levanto y de ahí ¿qué hago? Ya, o sea, me tienen que dar, tienen que ser muy literales conmigo. Por ejemplo, oye, pásame el tapete, pero por favor, una vez que levantes el tapete, dámelo en las manos, ponlo en un mueble, ponlo en tal cosa, o sea, porque a mí una instrucción me es muy difícil entenderla. Tienes que ser muy literal conmigo para yo entenderte. Y pues independientemente de que pues soy una persona pues más visual que auditiva, precisamente como soy una persona muy visual, las últimas veces tuvimos clases de Excel y pues la maestra nos explicaba, pero ahora sí que era todo con órdenes, ¿no? O sea, de que tienen que hacer esto y así, y así, y así, y pues iban súper rápido y para mí es un poco estresante porque yo voy a mi paso, o sea, realmente yo no puedo hacer las cosas tan rápido como las demás personas. Entonces yo recuerdo que así como podía yo, hacía las cosas, intentaba yo entregar todo y pues lo hacía, pero a como yo podía y todo, pero sí era como ese estrés de que pues vamos, yo no puedo hacer las cosas al paso de los demás. O sea, yo me desespero muy fácil, pero a pesar de todo lo hago, lo intento, pero me cuesta muchísimo trabajo. Después, ya, y esto tiene muy poquito, yo le pedí a un compañero, precisamente porque les repito, la maestra no nos explicaba tan bien. Yo le pedí a un compañero que sabía sobre clases de Excel. Yo le comenté, oye, por WhatsApp, porque hasta créanme que para mí hablar en persona como me es muy difícil, mi primer filtro es hablar por WhatsApp y que aún así mandar mensajes por WhatsApp y estar pensando que le pongo al mensaje, que le quito, que le aumento, pues sí es un poco complicado, más con una persona que apenas estoy interactuando, me es muy difícil y también es mentalizarme cómo le debo de mandar un mensaje a una persona. Entonces yo le mandé el mensaje, lo formulé y le dije, oye, no seas malito, mira, por favor, vas a ir a la escuela, es que necesito que por favor me expliques de unas cosas y me hagas un favor. Y su respuesta fue, hola, sí, sí voy a ir a la escuela, te mando la actividad. Y es como de, no, sí, o sea, yo no te pedí la actividad, yo, o sea, te estoy pidiendo una duda, ¿no? Entonces yo le dije, no, no, o sea, no es la actividad, le digo, o sea, sí, pero aparte necesito otra cosa. Y me dijo, y recuerden, especifiqué que no solamente era la actividad, sino que aparte necesitaba yo otra cosa, porque yo lo que quería era pedirle por favor yo ver en el área de cómputo y que él me enseñara paso a paso en la barra de herramientas de Excel cómo se tenía que hacer un movimiento del programa, ¿no? Entonces yo le dije, no, no solo es la actividad, es que aparte es otra cosa. Y me dijo, no, pero si quieres te paso la actividad. O sea, no, es que necesito. No, pero si quieres te paso la actividad. O sea, yo sé que va a haber personas que van a decir, bueno, es que a lo mejor su salida o su pensamiento, o su respuesta a lo mejor era que para darte la actividad era más fácil. Sí, pero si yo como persona le estoy pidiendo por favor que pues por algo necesito verlo en persona, se me hace mala onda que a fuerza era como que evitar el contacto y porque aunque digan que no, uno se da cuenta, o sea, el punto es evitar el contacto porque como yo siempre fui la que no hablaba, la que hacían a un lado, la que siempre estaba seria, la que siempre estaba sola en el salón, pues yo notaba que había cierto tipo como de, ay, como que me excluían mucho, ¿no? Entonces, yo siempre notaba que mucha gente como que evitaba el contacto conmigo porque me veían rara. Entonces yo noté que cuando él me contestó esto, pues lo hacía precisamente como para no tener ese contacto conmigo. Entonces, pues para mí, pues fue como, pues sí fue feo porque yo en este lapso de tiempo que estuve en mi escuela, yo hice de todo. O sea, precisamente aquí hablando de lo que estábamos hablando hace rato, del enmascaramiento,
que yo muchas veces, a pesar de que a mí me cuesta muchísimo trabajo socializar con las personas, yo me autorretaba y me forzaba a poder hablar, a poder interactuar, para poder yo tener una relación con mis compañeros. Y esto es muy cansado, o sea, de verdad, porque ya después de mucho tiempo te empiezas a sentir mal, te empiezas a sentir cansado, porque no obtienes la respuesta que debería de ser. Que si yo me estoy esforzando por hablar contigo, tú siguieras como que con esa comunicación, ¿no? Entonces, muchas veces yo no tuve respuesta de esto. Me tuve que salir de mi escuela porque ya esa última respuesta fue para mí, o sea, yo estallé por completo porque era de que ya había tenido la situación con estas chicas. Estas chicas jalaban a todo el grupo y todo el grupo iban con ellas, y si no iban con ellas, pues cada quien hacía sus grupitos, pero yo jamás vi un interés. Ay, perdóneme, yo voy a llorar. Yo jamás vi un interés de incluirme, ¿saben? Y pues la verdad para mí era muy feo tener que estar sola en mi área de clases, contando los minutos para que regresáramos de receso y poder estar en clase con el maestro o la maestra, para yo no sentirme sola y no sentirme vulnerable en el aula. Y pues cada viernes era tener migrañas porque sabía que mi salón no me incluía, no eran empáticos conmigo. Y esto es muy difícil porque aquí hablamos en la parte en la que desgraciadamente me tocó un grupo que simplemente no fue incluyente conmigo. Y para mí es tan doloroso porque yo sé que a lo mejor hay gente que debería de decir, ay, pues a ti que no te importe, pero aquí vamos, precisamente estamos hablando de estos temas. Para una persona que le cuesta mucho trabajo hablar, que se autorretó para hacer lo más que se pudo de intentar interactuar con la gente, o sea, para mí ya fue o sea, fue algo muy difícil, ¿no? Y simplemente no obtuve respuesta por parte de mis compañeros. Y sí se me hace muy mala onda porque esto debería de ser al contrario. Yo con esto, yo confirmé, porque antes yo decía, es que la del problema soy yo, o yo soy la que simplemente no coopera, o que simplemente tiene algo que pues que no va, o a lo mejor yo soy la que soy como que muy poco sociable. O sea, el punto es que yo creía que pues yo siempre era la del problema, ¿no? Y que yo era la que hacía mal las cosas y todo. Pero yo después me puse a analizar porque cuando yo estuve en la prepa, cuando recién entré a la prepa, yo recuerdo que en esos años, como siempre, pues me ha costado mucho trabajo socializar, y en un principio yo no tuve con quién llevarme, con quién esa facilidad de jalar con la gente, ¿no? De que luego ir a agarrar y, ay, sí, mira, vámonos, y pues jiji, jaja y todo, ¿no? En un principio, los primeros 6 meses, no pude socializar con nadie porque me costó muchísimo trabajo y no pude hablar yo primero con alguien. Pero a mí jamás se me va a olvidar que la prepa, yo siempre he dicho que fue la mejor etapa de mi vida. Se acercaron conmigo solas las personas. Yo, gracias a este acercamiento, yo pude entablar una relación con mis compañeros. Ellos siempre fueron súper empáticos conmigo, tuvieron una muy buena relación conmigo, me explicaban ciertas cosas que yo no entendía, tenían esa empatía, tenían esa inclusión conmigo. Y gracias a eso yo dije, pues es que yo no soy la del problema. Desgraciadamente caí en una escuela que simplemente no fueron incluyentes conmigo. Y es muy difícil porque aquí vamos con la parte de que si las personas fueran un poco más empáticas con la gente que dicen que ven rara, otro tipo de sociedad seríamos, ¿no?
Y yo sé que van a haber personas, digo, las personas que estamos escuchando este audio, pues no, porque precisamente pues para eso nos estamos informando, ¿no? Pero gente que no nunca va a escuchar este audio van a decir, ay, pero pues es que ella tiene que hablar primero, o es que ella tiene que hacer las cosas, o a ella no le debe de importar, o pues ella se tiene que, ni modo, pues se tiene que aguantar. No, recuerden, para personas como nosotros, el hecho de tener que enmascarar algo es bien agotador y bien difícil. Para ti, persona neurotípica que nos estás escuchando y que espero que gracias a este audio pues seas más empático, para una persona normal, un hola es algo sencillo. Así como lo dije aquí en cámara, es muy sencillo. Pero para una persona que no es una persona neurotípica, que no es una persona normal, un hola tenemos que pensarlo hasta días antes. Tenemos que pensar o armamos un día antes, armamos cómo vamos a decir las cosas, qué vamos a decir primero. El hecho de hasta para mandar un mensaje es muy difícil porque tenemos que formular el mensaje, tenemos que tener el valor de mandar el mensaje. No podemos decir, es que no le debe de tomar importancia, no, porque nosotros somos unas personas, no todos, pero casi la gran mayoría que estamos en esta situación, somos muy sensibles ante este tipo de cosas porque lo que necesitamos es gente que se ponga en nuestros zapatos y que sean empáticos con nosotros. También es muy fácil decir, ay, pues tú aviéntate, tú dilo, tú hazlo, porque si yo pude, tú puedes. No, recuerda que tu cerebro no funciona de la misma manera que el nuestro. Recuerda que cada uno de nosotros vemos la vida de diferente manera o intentamos vivirla de diferente manera porque cada uno tiene diferentes armas para vivir su vida. Entonces no nos pidas lo que tú quieres porque tú no sabes lo que es para nosotros tener que mentalizarnos las cosas. Tú no sabes lo que es para nosotros tener que sufrir el rechazo porque como nos ven personas raras que no hablamos, que somos muy serios, que somos muy callados, tú no sabes lo que es vivir ese rechazo y que en el fondo tú prácticamente estás pidiendo a gritos, ayúdenme, yo quiero hablar con ustedes pero no puedo, me cuesta mucho trabajo. Desgraciadamente tendríamos que ser más incluyentes y más empáticos, como porque repito, hay gente que dice, ay, pues tú aviéntate y tú hazlo y a ti que no te importe. Cuando a una persona con autismo o con algún tipo de trastorno le dicen, ay, tú hazlo, aviéntate, tú puedes, ni que fuera tan difícil. Yo una vez vi a un señor con autismo que dijo, para nosotros los autistas, decirnos, ay, hazlo, ni que fuera tan difícil. O, ay, pues si es que no es nada difícil, aviéntate y todo, o todo va a estar bien, eso no es para tanto. Es como si le dijeras a un inválido, levántate y camina. ¿Verdad que ahí no suena tan fácil? Pues claro que no, porque no es así de fácil, así como el ejemplo que puso este señor. Es la realidad de cómo nosotros estamos, que para nosotros no es fácil que vengan y nos digan, es que tú tienes que hacer esto, o tú te tienes que poner a hacer acá, o a ti que no te importe, porque para nosotros no es fácil. Es hasta una tortura poder tener una relación con las demás personas. Desgraciadamente tenemos que depender mucho de la sociedad, que la sociedad no es empática y no tiene la información que debería de tener con personas con autismo o con algún tipo de trastorno. Desgraciadamente ahí se aplica lo que me dijo esta psicóloga de que tú te tienes que acoplar a la sociedad porque la sociedad no se va a acoplar a ti. Y sí, puede que tenga razón en el sentido de que desgraciadamente estamos en una sociedad que no existe mucha información, que no hay empatía, que no se buscan más cosas sobre este tipo de temas, pero por eso tal vez sí es verdad que pues nos tenemos que acoplar a la sociedad, pero lo correcto es no. La sociedad tendría que tener un tema de inclusión en general, porque no solamente ya dejamos un poco los trastornos, ¿no? También personas que están pues en silla de ruedas, que tienen algún tipo de discapacidad, pues realmente hasta día de hoy la gente no es empática y no tiene cierto tipo de codescendencia con esas personas y no son capaces de darles una mano, ¿no? Yo siento que es parte de la desinformación
y parte de la ignorancia que nosotros tenemos, porque muchos, así como yo puedo ser ignorante en muchos temas, hay gente que desgraciadamente igual es ignorante en muchos temas y principalmente en este, porque como les repito, hay gente que dice, no, es que el autismo, pues inmediatamente les viene un niño que no habla, que tiene ciertos comportamientos, que no escucha, que simplemente grita, que patalea, y no, así no es. Si nos pusiéramos a investigar, el autismo pues viene de diferentes fases, y aquí hay un ejemplo de lo que les acabo de decir. Si nosotros cambiáramos nuestra forma de interactuar con las demás personas, si nosotros cambiáramos nuestra empatía, si nosotros pudiéramos ver más allá, realmente la sociedad sería otra. Entonces, si tú, persona que me estás escuchando, no tienes a alguna persona cerca que tenga autismo, puedes empezar a cambiar tu entorno y puedes empezar a cambiar cosas que va a ayudar de ahora en adelante y en futuras generaciones. Incúlcale a tu familia, a tus papás, a tus hermanos, a tus hijos, con mayor razón. Enséñalos a que si ven a un compañerito que está desayunando solo, invítalo y dile, hijo, hija, si ves a tu compañerito que está desayunando solo, siéntate con él, siéntate a platicar con él, pregúntale cómo está, qué está desayunando, si está comiendo algo, qué está desayunando, si está rico. O sea, empezar a hacer una red de apoyo para nosotros, porque hay que empezar de una vez a tener empatía, a realmente aplicar la inclusión, porque es muy fácil decirla, pero no aplicarla. Si tú, gente adulta que me estás viendo, tienes a alguien en tu trabajo, en tu escuela, en cualquier área en el que estés, si tú ves que tu compañero está solo, háblale, apóyalo, platica con él. No por nada la gente se hace a un lado o es muy seria o muy callada. Siempre hay alguna razón del por qué. Y cuando tú empieces a hacer estas cosas, cuando tú empieces a inculcarle a tus hijos, cuando tú empieces a ser más empático y empieces a preocuparte más quién está en tu entorno, créeme que eso va a marcar un antes y un después para la persona que la estás apoyando o que ves que tiene algún problema. No juzguen a las personas por sus apariencias, porque muchas veces se les hace fácil de que es que si ella no me habla es porque es sangrona, o es porque es bien mamona y se siente mucho, y empiecen a marcar una generación que nos sirva en un futuro para gente que, como a mí, ¿no? Tal vez ahorita me tocó la mala suerte de toparme con un grupo que fue cero incluyente conmigo y que desgraciadamente no tuvieron ese interés de poder llevarse conmigo, pero tú sí puedes hacerlo. Y persona autista o persona con algún tipo de trastorno que está escuchando este video, no estás solo. Yo sé lo difícil que es, lo agotador tanto físico y mentalmente que es intentar estar en una sociedad que no se pone en tus zapatos. No estás solo, tienes que ser fuerte, tienes que salir adelante. Tú eres capaz de hacer muchísimas más cosas y poder hacer grandes cosas. Es solo cuestión de tiempo, de que tú comiences a tranquilizarte, tratar de entender que desgraciadamente la gente no es empática, pero siempre intenta apoyarte de gente que realmente te escuche. Y si no tienes gente que realmente no te escucha, te invito a que escuches videos, podcasts que hablan, como yo ahorita, de estos temas, para que sepas que no eres el único. Porque normalmente uno se pone a pensar, es que yo soy el único que a lo mejor no quiere hablar, o yo soy el problema. Pero no eres tú el del problema, es la sociedad que desgraciadamente no es incluyente y no estás solo. Hay muchísimas personas que piensan igual que tú, que están pasando por la misma situación que tú. Tarde o temprano toda esta mala racha va a pasar. Solamente es cosa de ir saliendo adelante y tener la meta clara. No estás solo. Pues sí les pido por favor en general a todos que se pongan a analizar y claro, recuerden que cuando vean cierto tipo de señales en algún primo, en algún hijo, en algún amigo, tienen que recurrir al psicólogo más cercano. Ese psicólogo pues los mandará con algún neuropsicólogo
y les harán los estudios y exámenes correspondientes para determinar qué es lo que tienen y a qué nivel tienen lo que les diagnosticaron, pero están a tiempo. No solamente este problema se da o es solamente desde niños, ¿no? Claro que se nace siendo así, pero muchas veces hay gente adulta que se ha diagnosticado ya hasta sus 50 años, 60, y hasta apenas se dio cuenta que pues era autismo, y nunca es tarde para darse cuenta que tenemos pues este trastorno, ¿no? Al contrario, siempre, no importa la edad que sea, siempre es bueno empezar. Empiecen a autoconocerse y empiecen a conocerse a sí mismos, a reconocer sus emociones, a no sentir miedo valga la redundancia, no a sentir miedo a no sentir, o a sentir mucho. O sea, ustedes conózcanse. Una vez que les den un diagnóstico, conózcanse más a fondo, sepan qué es lo que les hace daño, los que les causa más conflicto, lo que hace que se pongan, pues que les den sus crisis. Siempre es bueno irse y empezarse a conocer. Y nunca es tarde. Puede haber gente que, les repito, hasta sus 50, 60 años se dieron cuenta, pero no importa. Lo importante es ya haber detectado el problema y ahora seguir adelante con esto y saber cómo actuar de ahora en adelante. Esto es el video de hoy, un poco largo y tedioso, pero espero y les guste. Les repito, espero y en casa empecemos a cambiar este tipo de conductas y hoy en día tengamos otra visión de la vida y seamos más incluyentes y más empáticos con las personas y sepamos cómo tenemos que actuar, que muchas veces no sabemos cómo. Y no porque una persona no tenga las mismas armas que tú quiere decir que eres menos fuerte o más fuerte. Cada persona es diferente y no todos nos manejamos de la misma manera. Así evitamos muchas situaciones, porque recuerden que gracias a esta soledad que se da a personas con autismo, generalmente esto lleva hasta suicidios. Entonces tenemos que empezar a concientizar eso. Espero y les haya gustado este video. Compártanlo con personas que sepan que les puede ayudar, con personas que sepan que estas palabras les puedan hacer sentir mejor, con personas que desconozcan del tema y que aún no sepan qué es realmente el autismo y todo lo que lleva, o una pequeña parte, porque esto es una pequeña parte de toda la caja de Pandora, Entonces espero verlos pronto, espero les haya gustado este video y mucha fuerza a todas esas mamis azules que tienen a sus hijos con autismo. No están solas, échenle muchas ganas, abracen y quieran a sus hijos, no los juzguen, ellos están haciendo su mayor esfuerzo, puede ser lento, rápido, pero cada uno va a su paso. Nadie tiene que ir a un paso como los demás o como el vecino o como el de enfrente, cada quien va a su paso. Les mando un abrazo y recordemos que el 2 de abril es el Día Internacional del Autismo. Hasta luego.